pero realmente la sociedad ha cambiado, nuestros ciudadanos realmente han cambiado, nuestra élite ha cambiado. Ya sobre eso su respuesta. Buenas noches a todos y muchas gracias por haber venido. En realidad me parece, señor director, que hay dos temas: el análisis de la crisis institucional política en Perú y el homenaje a Alan García por la fecha y por la nostalgia que tenemos por haberlo perdido. Tiene razón, señor rector, de haber mencionado en este momento tan importante con este público cómo fue el instituto en el nacimiento de cuando lo dirigió Alan García, y lo continuamos algunos, yo en un momento, en un pelín, cuando el día se fue a la campaña, porque en efecto aquí y yo les puedo contar mi experiencia muy breve, naturalmente, con el tiempo que tenemos, de cómo llegué al instituto. Yo llegué al instituto después de Europa y después de enseñar en otras dos universidades, de la mano de Pocho Tantarian. Y puedo garantizarles a ustedes lo siguiente: había 20 profesores en esta universidad, en este instituto, y había 2 que eran apristas, Alan García y Pocho. Sin embargo, la señora Rosa María Palacios se permitió decir en la televisión que esta era la escuelita de Alan. La escuelita había recibido profesores que no tenían nada de apristas. Max Hernández está acá, Nicolás Lynch, que era de izquierda, y es de izquierda, de verdad de izquierda, porque hay otras izquierdas que no son de izquierda, hay que decirlo, ¿no? Hay uno que no conocía un sindicato y son de izquierda, bueno. Y luego Zavala, que era un liberal, y el ministro de... Eso era pues el dogmático instituto donde se enseñaba solamente aprismo. No, era amplio, ancho, y fue el espacio intelectual de Alan entre su primer gobierno y su segundo gobierno. Entonces esto es un elemento importante. Ahora bien, yo con la venia del rector y el director me permitiré lo siguiente: tomar el tema del análisis de la crisis institucional política en Perú, que ya usted muy bien abordado, y porque después viene Meléndez, que va a hacerlo mucho mejor que yo. De modo que yo quisiera más bien centrarme en un tema, el tema de Iván, el tema que Alan García me gustaría abordar. Ya no es del profesor, es del pensador y del escritor. Me queda poco tiempo, así que voy a hablar con sentencias, no siempre me gusta eso, pero una vez, aunque se tuviera una obra, sería imposible hablar de García en este tiempo. Es una figura enorme en la historia del Perú. Nadie ha sido 2 veces presidente. Luego él perteneció a una generación anterior a los cambios del mundo de la mundialización, y pasó de una sociedad que entendía ahí a la torre, que entendía a los políticos y los partidos, a este mundo de hoy que es mucho más complejo. Él ha hecho esa transición, de manera que abordarlo va a llevar bastante tiempo, porque está en el campo de las ideas, en el campo de los hechos históricos, en las modificaciones que se realizaron y a las que enfrentó, y su necesidad de pasar de una política fundada en el Estado, fundamentalmente en su primer gobierno, a una política que aceptaba la economía liberal para poder ir a la justicia social y arrancar, cosa que no necesariamente lo dicen los apristas porque lo saben, pero otros no lo niegan, como Carlos Parodi, con quien he tenido el gusto de encontrarme en Cajamarca, y lo reconoce. 8% del gobierno del PIB, el gobierno de Alan García, y 6 millones de peruanos que salieron
de la pobreza completa a esa situación de no pobres en lo que están hoy día en la inseguridad. Eso no ocurrió antes y eso es un hecho importante. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer cuando una persona se nos va? Hay algo en que la muerte no puede vencer. Es esto: la memoria, lo escrito, el libro. Por lo tanto, voy a hacer algo que les pido a mis alumnos: hago una reseña inmediata de una obra. Les pido disculpas, pues si voy a ser extremadamente corta. El primer libro que quiero comentar se llama Modernidad y Política del siglo XXI. Yo lo considero es el gran pasaje del pensamiento de Haya y de continuarlo de las ideas del siglo XX a este título: Globalización con justicia social. En ese momento él ya se pone en este mundo en el que vivimos. Me gustan los aparatos más bien así, que entonces tengo uno que mueve las manos. Y acá hay un cuadro que estableció excepcional, una matriz simplificada. A ti tal te tiene que interesar esto: la relación del cambio político en la estructura de un partido con movimiento de clases. Y una vez me permití hacer una broma en la García. Habían llegado, se presentaba este libro en una platea de rectores de universidad. ¿Se acuerda usted, rector, cuando había esa institución? Y entonces yo dije: voy a intervenir, pero tengo una objeción. Entonces Sala hacía así a usted, diciendo: ¿qué obsesión es esta? Yo no lo sabía, lo tuve en vilo hasta el final. Y al final le dije: en este cuadro has llenado todo, pero el tema política y educación lo has dejado en blanco en relación a los cambios sociales que han habido. Entonces, ¿qué vas a hacer con el partido? Y Ala, cuando tomó la palabra, me dijo: muchas gracias, estupenda pregunta, porque exactamente tenemos que modificar en relación al mundo, y salí bien parado del tema. Ese es un trabajo del giro del aprismo anterior al giro del aprismo moderno. Y mis amigos que están en primera fila me miran porque realmente la sociedad cambió, ¿no es cierto? Hay otras capas sociales, otras maneras de ver la política, el pragmatismo, etc. Entonces yo creo que ese es el gran momento. Yo diría, pensando en el tiempo, un concepto. Siempre hay que ir al concepto. Les enseño a mis alumnos: busquen las ideas claves. Todo pensador tiene un par de cosas que decir y el resto es argumentación en todo eso. Creo que es para este libro y este periodo: justicia social y globalización. Hay que entrar en la economía mundial. El segundo libro: ¿quién otro que él podría hacerlo? Pida la palabra por la libertad, la plenitud y el éxito. Entonces, es una pedagogía del orador para enseñar a hablar bien en público. Incluso enseña retórica, que dice cómo ganar la adhesión de las gentes, el desarrollo del sistema de amistad, vencer el miedo, tener memoria, aprender los principios fundamentales. Y este es un libro pedagógico extraordinario. Luego otro libro para sus camaradas, compañeros y para los ciudadanos: 90 años de aprismo. Hay, hermanos, muchísimo que hacer. De Vallejo, en efecto, él heredaba la cultura tradicional del Perú a partir del gran maestro que tuvo, que fue Haya de la Torre, que educó una generación para tener una transferencia de Manuel González Prada, de Basadre, de mi maestro Raúl Porras, del propio Ribagüero, a las nuevas generaciones. Eso no ha vuelto a ocurrir. Y entonces, de pronto, se interesa por ciertas cosas. A mí me hubiera gustado mucho que él llegara a saber que alguien ha escrito un libro a propósito del pensamiento chino, y dedicado mucho al confucianismo. ¿Quién será esta persona? Una de las expresiones más altas de la filosofía occidental, me permito leerle, y que engloba
recoge y sintetiza la mayor parte del pensamiento occidental, incluso el pensamiento hegeliano, el pensamiento kantiano, y se refiere a Hegel mismo, y más adelante dice: el gran aporte de Schopenhauer y Heidegger debe ser un filósofo, esa estructura evidente de la voluntad de la existencia como punto fundamental. Merleau-Ponty dice tal cosa, más abajo: la corriente filosófica existencialista se acerca a las estructuras proteóricas. Yo pensé que este libro debe haber escrito, probablemente acaba de morir el filósofo Miro Quesada, ¿no? Es un libro dedicado de Alan García a Confucio. Entonces la filosofía no es quien ha estudiado filosofía. La filosofía es el que filosofa. Y cuando filosofa está pensando en términos no locales ni regionales, sino planetarios de los seres humanos. Los griegos inventaron la filosofía no porque pensaron en el griego, pensaron en el hombre, en el ser humano. Cuando Aristóteles y Sócrates hablaban del hombre. Y la Revolución Francesa no fue la revolución para los derechos del francés, sino los derechos del hombre. Y entonces esto es hacer filosofía. Lo sé porque tuve un profesor, Augusto Salazar Bondi, en San Marcos, y un año de filosofía, y nos preguntó todo el año qué es filosofía. Y no nos dijo nunca qué era filosofía. Pero cuando terminó el año, nos dijo: han aprendido a filosofar. Entonces, concepto importante: ¿por qué razón? Hablemos de Alan. ¿Por qué razón? ¿Qué vio? Lo esencial. La gran potencia de este siglo XXI ya es China. Está alcanzando el Producto Interno Bruto hacia los Estados Unidos. Entonces su visión, en un sentido pragmático de economía, es que eso hay que tomarlo en cuenta, porque China está invirtiendo en el África. Hay Odebrecht chinos que no coimean y hacen obras muy bien construidas, porque van a países que los reciben y tampoco cobran. Entonces eso es importante. Y segundo lugar, fundamental, olvídense ustedes que los chinos son marxistas. El Partido Comunista, que controla todo, se dice a sí mismo que es comunista. Claro, que le queda su legitimidad. ¿Qué son? Son confucianos, es decir, pertenecen a una moral religiosa en la que importa mucho el comportamiento en los desarrollos. Estas cosas son decisivas. Miren qué importante es esto, porque lo que él quería hacernos entender es que había una racionalidad, una lógica en la economía, y eso lo tenía, y unos principios morales, y eso lo tenían los confucianos. Él había leído a Weber, y Weber establece una cosa que es decisiva: da la vuelta a la tesis de Marx. Para Marx lo fundamental era la economía. Seguimos pensando eso, lo es, pero las instituciones políticas eran una dependencia de la infraestructura de la sociedad. Weber voltea la cosa. Weber señala que lo que había parecido el origen del capitalismo, lo digo para regresar a Alan, el origen del capitalismo era que unas aldeas alemanas en el siglo XVI, que eran protestantes del lado calvinista, el más exigente, el más riguroso, comenzaron a tener unos comportamientos muy sencillos y entendibles. Ellos juntaron la plegaria religiosa, los calvinistas, con el trabajo diario. El protestante no necesitaba ir a la iglesia a rezar a Dios. En el trabajo del día era la obra buena, bien hecha, y ese era un homenaje a Dios. Y Dios premiaba con la virtud. Esa aventura te daba un resultado de éxito. Tenía una clientela. No había, por supuesto, en esas aldeas una taberna ni un prostíbulo. Y entonces el capitalismo viene a ser, según Weber, el resultado de un tipo de moral
de un tipo de ética, que en alemán se decía Befur. Entonces, ¿qué sabemos? Lo que sabemos hoy día es que influye mucho en la economía el tipo de comportamiento. No nos metemos en problemas de la religión, ¿eh? El tema es el siguiente: las religiones tienen una racionalidad, eso produce un comportamiento, y el comportamiento no es el mismo en cada sociedad. Cada sociedad puede tener un capitalismo, pero no tener el mismo rendimiento. Miren la ferocidad de mis colegas sociológicos o sociólogos, que dicen lo siguiente: la media de un judío o de un confucionista o de un protestante produce 3 veces más que un católico, 8 veces más que un ortodoxo, 14 veces más que un musulmán y 30 veces más que un budista. Entonces, según la religión hay los comportamientos, y según los comportamientos hay el éxito económico. Alan entonces había visto este mundo del tiempo, de nuestros tiempos. En cuanto al otro asunto, análisis de la crisis institucional política en Perú, dejaré hablar en mí el historiador. Ha habido varias crisis enormes en la historia del Perú, y cada vez que hay una crisis, de acuerdo pues al concepto de crisis, que es una encrucijada, es porque se ha presentado una modificación en la sociedad. Una de las primeras modificaciones fue cuando Leguía llega al poder en 1919, llegando a las elecciones, porque era un golpe de Estado y hace una nueva constitución. Habían aparecido clases nuevas sociales, los gremios, eso se apoyaba el aprismo naciente, Mariátegui, había que darles un espacio. Ese espacio fue 1933. ¿Por qué se vuelve a dar una crisis después de Velasco? Hay una constitución. Y entonces en esta crisis de hoy, que repite fenómenos, hay que incluir esa masa enorme de gentes a la cual usted muy bien ha señalado, que están despolitizados, que tienen distancia de los partidos políticos, a incluirlos, porque tenemos a la vez dos posibilidades, como ocurre en la política y en la historia. O nos va muy mal, ya de una democracia, lo que hay que poner un nombre nuevo, donde hay golpe de Estado. Yo la llamaría democratura. Vamos a hacer una democratura, o sea, a un sistema que acude a las órdenes, pero tiene comportamientos autoritarios. O no, o viene un ensanchamiento de la sociedad civil, una percepción distinta de nuevas clases sociales. Depende muchísimo de lo que hagamos más adelante. Eso, me parece, es algo amenazante, porque puede ocurrir la tentación autoritaria. Y esto pasa en muchos países. Lo peor de todo, que los Estados Unidos y Europa están preocupados porque el crecimiento económico es más grande en todos los países autoritarios. Y eso puede contagiarse en América Latina, está a 2 pasos de eso. Entonces, el tema es que esto apenas ha rozado a Alan García. Entonces yo quisiera que esta noche la recuerden como el momento en que comenzamos a leerlo, a estudiar sus ideas, y se crea un camino en el cual él es un fundador de una lectura distinta a la sociedad y del mundo en el cual estamos viviendo, que está lleno de cosas imprevisibles. Entonces, ir a García, a los pensadores se les mata la muerte, pero nos mata el olvido. Para tenerlo vivo hay que estudiar el pensamiento de García. Si hay un señor que se ha permitido hacer el pensamiento Gonzalo, ¿por qué no lo permitimos el pensamiento de García? Gracias.